Mi nombre es Tara Reed, tengo 32 años y estoy de pie sola en el memorial policial de mi hermano Michael. Papá me colocó en la última fila, lejos de los verdaderos oficiales que rinden homenaje a su camarada caído. Recuerda tu lugar, Tara. Solo eres una despachadora, susurró con dureza mientras ajustaba su uniforme de jefe de policía retirado. Este día es sobre Michael, nuestro héroe. Asentí en silencio, sintiendo el peso de mi placa del FBI oculta en mi bolsillo, volviéndose más pesada con cada segundo. Nadie en mi familia conocía mi verdadero trabajo hasta que 3 hombres de trajes oscuros entraron en la iglesia y uno llamó: «Agente Reed, le necesitamos inmediatamente». Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario para que me digas desde dónde me ves. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo se transformó la cara de mi padre cuando descubrió quién soy realmente. Crecer como una Reed significaba una cosa: estabas destinado a llevar el uniforme azul. Mi árbol genealógico se parecía más a un organigrama de un departamento de policía que a una línea familiar. Mi abuelo se unió a la fuerza en 1952, patrullando las calles de nuestro pequeño pueblo en Pensilvania durante 37 años. Papá siguió sus pasos casi al pie de la letra, uniéndose a la academia la semana después de su cumpleaños número 19. Para cuando nací, ya había sido ascendido a detective y, para cuando comencé la secundaria, era jefe adjunto. El nombre Reed tenía peso en los círculos de aplicación de la ley a través de 3 condados. Los Reed corren hacia el peligro mientras otros huyen, recordaría papá durante la cena, con su placa brillando sobre la mesa donde siempre la colocaba durante las comidas. Está en nuestra sangre. Michael, mi hermano mayor por 4 años, absorbía cada palabra como si fueran el Evangelio. Desde el momento en que pudo caminar, quiso ser como papá. Sus juguetes de infancia eran exclusivamente coches de policía y placas de plástico. Para el día de carrera en segundo grado, llevaba la vieja camisa del uniforme de papá que le llegaba a las rodillas. Para la secundaria, ya estaba inscrito en el programa de exploradores policiales, aprendiendo protocolos y procedimientos mientras sus compañeros jugaban videojuegos. Amaba a mi hermano con fervor. Michael era mi protector, mi confidente y, a menudo, mi intérprete cuando las expectativas de papá se volvían demasiado crípticas para que yo las descifrara. Mientras él abrazaba los aspectos visibles y públicos del trabajo policial que papá celebraba, yo me sentía atraída por el lado investigativo. Mickey puede montar en el coche patrulla. ¿Por qué yo no puedo ir? Le pregunté a papá una vez cuando tenía 9 años. Porque él va a ser un oficial algún día, respondió papá sin mirar hacia arriba de sus archivos de casos. Él necesita aprender cómo funciona. Yo también quiero ser oficial, declaré, erguida lo más que mi pequeño cuerpo me permitía. Papá finalmente levantó la vista. Su expresión era una mezcla de diversión y desdén. Las chicas pueden ser oficiales, claro, pero eres demasiado callada, demasiado estudiosa. No tienes el temperamento para el verdadero trabajo policial. Esa fue la primera vez que sentí el escozor de su rechazo, pero no sería la última. A medida que crecí, mi interés se desplazó del trabajo de patrullaje a los aspectos investigativos de la aplicación de la ley. Revisaba los archivos de casos de papá cuando los dejaba sobre la mesa del comedor, fascinada por los patrones y conexiones entre eventos aparentemente no relacionados. Ella tiene buen ojo, escuché una vez a nuestro vecino, el detective Martínez, decirle a mi padre después de que había señalado un detalle en una foto de un caso que ellos habían pasado por alto. Inteligencia académica, respondió papá despectivamente. El verdadero trabajo policial sucede en las calles, no detrás de un escritorio. Esa frase, trabajo policial real, se convirtió en la medida contra la cual se juzgaban todas las elecciones de carrera en nuestra familia. Y, según esa medida, cualquier cosa que mostrara interés caía por debajo de las expectativas. Mi madre, Caroline Reed, intentó mediar estas tensiones a su manera suave. Como enfermera, conoció a mi padre cuando él llevó a un sospechoso para tratamiento.
Ella entendía ambos mundos, la adrenalina de la respuesta a emergencias y el trabajo metódico y silencioso que ocurría tras bambalinas. Tu padre solo quiere que estés a salvo, explicaba ella después de conversaciones particularmente difíciles sobre mi futuro. Él ha visto lo que sucede en las calles, pero deja que Michael lo haga. Yo la contaba. Eso es diferente, decía ella, aunque nunca pudo articular cómo, incluso mi más fuerte defensora, en última instancia, se sometía al juicio de papá. El momento definitorio llegó durante mi último año de secundaria. Me habían aceptado en la Universidad de Georgetown con una beca parcial para estudiar justicia criminal con un enfoque en psicología forense. La misma semana, Michael había sido aceptado en la Academia de Policía. Esa noche, durante la cena, papá levantó su copa en un brindis. Por Michael, continuando la tradición REE de trabajo policial real, Academia hoy, insignia de detective mañana. Todos chocaron sus copas. No se mencionó mi logro hasta que mamá lo recordó suavemente. Y Terra también tiene noticias. Oh, cierto, dijo papá como si recordara de repente. Georgetown es una buena escuela. El programa de justicia criminal, añadí, esperando que este enfoque finalmente pudiera ganarse su aprobación. Quiero trabajar en análisis del comportamiento. Tal vez eventualmente en el FBI. Papá se rió. El FBI. Grandes sueños. Bueno, la universidad es buena. Siempre puedes conseguir un trabajo como despachadora o administradora si el título elegante no funciona. Los roles de apoyo también son importantes. En ese momento comprendí mi lugar en la jerarquía familiar Reed. Michael era el heredero del legado, el que llevaría la insignia. Yo era el plan de contingencia, el personal de apoyo, el servicio cuya importancia siempre sería calificada como importante en lugar de importante por derecho propio. A pesar de esto, Michael nunca me trató como secundaria. Simplemente no lo entienden. Terra, me dijo la noche antes de irme a la universidad. Vas a superar a todos nosotros algún día. Solo no te olvides de la gente pequeña cuando estés dirigiendo el espectáculo. Su fe en mí era inquebrantable, incluso cuando la mía flaqueaba. Pero ninguno de los dos podría haber predicho cuán proféticas serían sus palabras o las circunstancias bajo las cuales se demostrarían verdaderas. Después de graduarme con honores de Georgetown, enfrenté la realidad de que mis logros académicos significaban poco a los ojos de mi familia sin la insignia y el uniforme que los acompañaran. En un momento de debilidad o quizás cálculo estratégico, solicité un puesto como despachadora policial en mi ciudad natal. Eso es práctico, dijo papá cuando se lo conté. Era la primera aprobación genuina que había escuchado de él respecto a mis elecciones profesionales. Buenos beneficios, cerca de casa y aprenderás cómo funciona el verdadero trabajo policial desde adentro. Durante 2 años, estuve detrás del consola de despacho coordinando respuestas y gestionando comunicaciones de emergencia. El trabajo era importante pero insatisfactorio para alguien con mi formación. Me encontré analizando patrones de llamadas en mi tiempo libre, creando mapas de tipos de incidentes y frecuencias que nadie había solicitado. Fue uno de estos análisis no solicitados el que cambió todo. ¿Hiciste esto?, preguntó el teniente Granger mientras estudiaba el desglose detallado de llamadas relacionadas con drogas que había compilado, mostrando patrones claros que apuntaban a redes de distribución a través de jurisdicciones. Solo algo que noté, respondí, repentinamente autoconsciente por sobrepasar mi rol. Esto es exactamente lo que el grupo de trabajo regional ha estado tratando de juntar durante meses, dijo él mirándome con nuevo interés. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de análisis? En pocas semanas, mis informes estaban siendo compartidos con agencias más allá de las fronteras del condado. Aunque oficialmente seguía siendo solo una despachadora, me estaban consultando discretamente sobre estrategias investigativas. Uno de esos informes llegó a la oficina del FBI en Filadelfia y con mi nombre.
Excelí en técnicas de investigación, análisis de comportamiento y operaciones tácticas. Al graduarme, fui reclutada para una unidad especializada en contrarrestar el terrorismo, enfocándome en amenazas domésticas con conexiones internacionales. Durante los siguientes 6 años, ascendí en las filas, liderando eventualmente un equipo centrado en operaciones de carteles a lo largo de la costa este. La naturaleza clasificada de mi trabajo proporcionó la cobertura perfecta para las vaguedades que ofrecía a mi familia sobre mi posición en gestión de despachos. Ella trabaja con computadoras para el gobierno. Escuché una vez a papá decirle a un excolega en una barbacoa familiar. No es emocionante, pero paga las cuentas. Michael conocía la verdad. Durante un caso que me llevó cerca de nuestra ciudad natal, le había confiado sobre mi trabajo en una conversación durante unas copas. «Santo cielo, Tara», susurró, con los ojos muy abiertos. «Eres una espía de la vida real». «No soy una espía», corregí. «Soy analista de inteligencia y agente de campo». «Papá lo sabe». Negué con la cabeza. «Y no puede saberlo». «No todavía. La mayor parte de mi trabajo es clasificado». Michael entendió sin necesidad de más explicaciones. «Tu secreto está a salvo conmigo, pero algún día quiero estar allí cuando se entere. Su cara será priceless». Esa promesa se convirtió en una broma privada entre nosotros, un momento futuro que ambos esperábamos bajo mejores circunstancias. Ninguno de nosotros podría haber imaginado cómo ocurriría realmente esa revelación. Dentro de mi equipo del FBI, encontré el respeto y reconocimiento que habían estado ausentes en mi vida familiar. El agente Desmond Murray, mi supervisor directo, valoraba mi mente analítica y mis saltos intuitivos. Mis colegas buscaban mi orientación en casos complejos. Construí una reputación como alguien que podía ver patrones que otros pasaban por alto. Red tiene un sexto sentido para cuando algo no encaja se convirtió en un refrán común en nuestra oficina. Por primera vez, me sentí completamente valorada por mis habilidades reales, en lugar de ser medida contra algún estándar arbitrario de servicio real. La ironía de haber encontrado esta validación al ocultar una parte significativa de mi identidad a mi familia no se me escapó. La única sombra sobre este periodo de crecimiento profesional era la creciente distancia entre mi verdadero yo y la versión que mi familia conocía. Las visitas durante las fiestas se convirtieron en ejercicios de cuidadosa omisión. Las preguntas sobre mi trabajo eran desviadas con referencias vagas a protocolos de despacho y sistemas de comunicación. Solo con Michael podía compartir ocasionalmente historias genuinas, cuidadosamente depuradas de detalles clasificados, pero aún reconocibles como el trabajo de un agente en lugar de un despachador. Estos raros momentos de autenticidad hacían que la engañosa realidad fuera más soportable. Luego llegó la llamada que haría añicos todo, tanto mi vida dual cuidadosamente construida como nuestra familia misma. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada un martes. Recuerdo haber mirado la hora en mi reloj de mesita. Los números brillantes me desorientaron momentáneamente mientras alcanzaba mi teléfono. Los números desconocidos a esa hora generalmente significaban trabajo, un desarrollo en un caso que no podía esperar hasta la mañana. En su lugar, escuché la voz de mi madre, destrozada y apenas reconocible. «Tara, necesitas volver a casa. Es Michael. Él se ha ido». El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Se ha ido? ¿Qué quieres decir con «se ha ido»? Una operación contra drogas salió mal. ¿Le dispararon? Su voz se rompió por completo, no lo logró. Las siguientes horas pasaron en un borrón de acciones automatizadas. Llamar a mi supervisor para solicitar una licencia de emergencia, reservar el primer vuelo a Pensilvania, empacar una maleta sin recordar qué había puesto dentro. En algún lugar de esta secuencia mecánica, comenzaron a filtrarse detalles. Michael había sido parte de una operación interagencial que apuntaba a un centro de distribución conectado al cartel de Sinaloa,
El mismo cartel que mi equipo había estado rastreando durante los últimos 11 meses. A medida que el avión despegaba, una nauseabunda realización se asentó sobre mí. Sabía detalles sobre esta operación que incluso los superiores directos de Michael podrían no haber conocido. La inteligencia que mi equipo había recopilado probablemente había informado la redada que le costó la vida a mi hermano. Información que, debido a los protocolos de compartimentación, nunca había podido compartir con él. Al aterrizar en Pittsburgh, alquilé un coche para el viaje. No hubo abrazos, ni duelo compartido, solo un reconocimiento práctico de mi hora de llegada. ¿Cómo te encuentras, papá? Pregunté mientras dejaba mi bolso en el suelo. Haciendo lo que hay que hacer, respondió sin levantar la vista. Michael merece un servicio apropiado, uno que honre su sacrificio. La palabra sacrificio flotó en el aire entre nosotros. En nuestro léxico familiar, siempre había estado reservada para aquellos en la primera línea, para quienes hacían un verdadero trabajo policial. Ahora había adquirido un terrible nuevo significado. El departamento está manejando la mayoría de los arreglos, continuó. Honores completos, como corresponde a un oficial caído en el cumplimiento del deber. El jefe preguntó si quería decir unas palabras como su hermana. Por supuesto que sí, dije, sorprendida de que necesitara preguntar. Papá finalmente levantó la vista. Su expresión era una mezcla compleja de duelo y algo más, quizás una evaluación. Sé breve, dijo. Habrá muchos oficiales que querrán hablar sobre trabajar con él, sus verdaderos colegas. Y ahí estaba la familiar disminución. Incluso en el duelo, incluso después de volar a través del país para llorar a mi único hermano, seguía siendo secundaria. Aún no pertenecía del todo a este mundo que él había construido. Lo tendré en cuenta, dije en voz baja, demasiado cansada para desafiarlo. Los siguientes 2 días pasaron en un torbellino de actividad. El servicio memorial se había ampliado más allá de los planes originales, con oficiales de departamentos de todo el estado planeando asistir. Michael había sido popular. Su trabajo en el grupo de tareas contra las drogas era respetado en varias jurisdicciones. Mientras papá coordinaba con el departamento de policía, yo me encontraba manejando los aspectos civiles, notificando a parientes lejanos, organizando alojamientos para los invitados de fuera de la ciudad y seleccionando música que a Michael le habría gustado. Mamá se movía por esos días en una niebla de duelo, funcionando pero apenas presente. La noche anterior al servicio encontré el programa del memorial sobre la encimera de la cocina. Al hojearlo, noté que mi nombre aparecía solo una vez en la lista de familiares sobrevivientes. No estaba incluida entre aquellos que presentarían tributos, a pesar de la aparente consulta del jefe. Cuando le pregunté a papá sobre esta omisión, su respuesta fue inmediata y defensiva. El programa se estaba volviendo demasiado largo. Teníamos que priorizar a aquellos que sirvieron con él. Soy su hermana, dije, luchando por mantener mi voz en un nivel controlado. Su única hermana y serás reconocida como tal, respondió. Pero el memorial es sobre honrar su servicio como oficial. Pensé que entenderías eso. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Otra llamada sobre los arreglos. Mientras se alejaba para atenderla, me quedé sola en la cocina, una familiar sensación de aislamiento asentándose sobre mí. Incluso en la muerte, Michael seguía siendo el hijo que más importaba. Esa noche, mi teléfono del FBI vibró con un mensaje del agente Murray. Golpe dirigido confirmado. Conexión con el cartel verificada. Preocupaciones de seguridad para el memorial. Llama a SAP. Deslizándome hacia el patio trasero de mi hogar de infancia, devolví la llamada manteniendo mi voz baja. ¿Qué sabemos? Pregunté sin preámbulo. El equipo de Michael se acercó más de lo que cualquiera se dio cuenta, explicó Murray. La redada no fue aleatoria. Estaban a punto de exponer un canal directo desde Sinaloa hacia la costa este. Nuestra inteligencia sugiere que representantes del cartel podrían asistir al memorial con fines de vigilancia. Mi sangre se heló. ¿Crees que harían un movimiento en un funeral policial?
No un ataque, aclaró Murray. Recopilación de información. Identificando a los oficiales conectados a la investigación. Procedimiento estándar del cartel. Cuando pierden un centro de distribución. Estaré atenta, prometí, dejando que la agente profesional temporalmente reemplazara a la hermana en duelo. Estamos enviando un equipo, agregó Murray. Ropa de civil, perfil bajo, solo como precaución. Después de finalizar la llamada, me quedé en el oscuro patio donde Michael y yo habíamos jugado de niños, donde me había enseñado a lanzar un golpe adecuado, donde habíamos mapeado constelaciones en noches de verano. Ahora asistir. La mañana solo reforzó el papel que se esperaba que desempeñara, permanecer en segundo plano. Hoy será emocional para todos, dijo él mientras nos preparábamos para salir hacia la iglesia. Cuanto menos disturbio, mejor. El subtexto era claro: no nos avergüences, no llames la atención, conoce tu lugar. Por primera vez desde que recibí la noticia de la muerte de Michael, sentí algo atravesar el shock de la tristeza. Una chispa de ira, familiar pero generalmente reprimida, comenzó a cobrar vida. Pero hoy se trataba de mi objetivo. Jugaría mi papel, me quedaría donde se me decía que me quedara, diría lo poco que se me permitía decir. Honraría a mi hermano y observaría a la multitud en busca de rostros que no pertenecieran, de ojos que estudiaran en lugar de llorar, de la presencia del cartel que mi familia nunca sabría buscar. Mientras conducíamos hacia la iglesia, pensé en la última conversación que tuve con Michael, apenas 3 semanas antes. Nos habíamos reunido para cenar mientras yo estaba en Pittsburgh por un caso del que no podía hablarle. Algún día, había dicho al despedirnos, papá va a aprender lo que realmente haces. Y cuando eso suceda, quiero asientos en primera fila para ese espectáculo. Sin duda haría las cenas familiares más interesantes. Yo había respondido, lo ayudaré a entender. Michael prometió que cuando llegara el momento, lo haría. Ahora ese momento nunca llegaría, o eso pensaba. El servicio memorial para el oficial Michael Reid se llevó a cabo en la Catedral de Santa María, la iglesia más grande de nuestra ciudad natal. A las 9:30 de la mañana, el estacionamiento estaba desbordado de patrullas de departamentos de 3 estados. Un mar de uniformes azules se movía solemnemente por los escalones de la iglesia. Cada insignia de oficial estaba envuelta con una delgada banda negra de luto. Nuestra familia llegó por una entrada lateral, guiada por el capellán policial y el equipo ceremonial del departamento. El ataúd de Michael ya había sido colocado al frente de la iglesia, cubierto con la bandera estadounidense, su gorra de uniforme y guantes blancos colocados con precisión sobre él. La vista me golpeó con fuerza física, haciendo que la muerte de Michael se sintiera real de una manera que los días anteriores no lo habían hecho. Papá se movía con una rígida actitud militar, su rostro inmutable salvo por el músculo que ocasionalmente temblaba en su mandíbula. Mamá se apoyaba pesadamente en mi brazo, su dolor demasiado vasto para ser contenido por la tradición estoica de la familia Reed. La guié suavemente hacia el banco delantero reservado para la familia inmediata, escaneando a la multitud reunida con los ojos de una hermana en duelo y la conciencia entrenada de un agente del FBI. Al tomar nuestros asientos, papá se reposicionó, colocando a mamá entre nosotros. Ya fuera por coincidencia o un buffer deliberado, el efecto fue el mismo. Me senté al final de la fila familiar, parcialmente separado de ellos. La disposición física reflejaba perfectamente nuestra realidad emocional. Me lo he preguntado todos los días desde que sucedió, admití. La respuesta honesta es que no lo sé. La mayoría de lo que mi equipo sabía era de un panorama general: flujo de dinero, estructura organizacional, patrones de distribución. Los detalles tácticos de su operación habrían sido manejados a nivel local. Papá asintió lentamente, aceptando esto sin la acusación que temía. Siempre fue cuidadoso, metódico. Sea lo que sea que ocurrió ese día, no creo que fue porque le faltaba información. La ausencia de culpa se sintió como una absolución para una carga que había estado llevando en silencio. Era el mejor oficial que conocía, dije con la voz ligeramente quebrada.
No solo porque era mi hermano, sino porque entendía realmente que el buen trabajo policial se trata de proteger a las personas, no solo de hacer arrestos. Eso lo aprendió de ti, dijo papá, de manera inesperada. Todas esas discusiones que ustedes dos solían tener sobre la reforma de la justicia penal, sobre el trabajo comunitario, él escuchaba incluso cuando parecía que solo estaba discutiendo. Esta revelación de que había influido en el enfoque de Michael hacia la policía, así como él había apoyado mi trayectoria profesional, creó una nueva dimensión en mi duelo. Nos habíamos moldeado mutuamente de maneras que ninguno de los dos había reconocido plenamente. Hay algo que necesito mostrarte, dijo papá, levantándose con una repentina determinación. Desapareció en la casa y regresó minutos después con una carpeta de cuero cálido que reconocí como su caso de documentos importantes. Michael me dio esto hace unos 6 meses, explicó, sacando un sobre. Claro, aquí tienes el texto dividido en párrafos de manera que fluya mejor y sea más fácil de leer. Me gustaría saber qué puedes compartir sobre este caso, sobre tu trabajo. Ya he perdido 8 años, dije honestamente. La aceptación de la pérdida, no solo de Michael, sino de la relación que podríamos haber tenido si no fuera por los malentendidos y los secretos, colgaba entre nosotros. No lo traerá de vuelta, dije suavemente. No, concordó papá. Pero podría ayudarnos a honrarlo adecuadamente. Ambas caras de su legado, el servicio visible que todos vieron y el hermano que apoyó las batallas invisibles de su hermana. 2 días después, me preparé para regresar a Washington. Mi permiso estaba por terminar y la investigación necesitaba mi atención. Los miembros del cartel identificados en el memorial habían proporcionado información valiosa durante el interrogatorio, abriendo nuevas avenidas en nuestro caso en curso. Mamá me abrazó fuertemente en la puerta. Ten cuidado, susurró. Y llama más a menudo, incluso si no puedes contarnos todo. Papá se quedó de pie, incómodo a un lado, nuestra nueva comprensión aún frágil e incierta. Cuando me volví para despedirme, me sorprendió al abrazarme. Estoy orgulloso de ti, dijo, las palabras que había esperado décadas para escuchar. No porque seas del FBI en lugar de despachadora, sino porque encontraste tu propia manera de servir, incluso cuando no podía ver su valor. Gracias, papá, logré decir, un simple reconocimiento más sanador de lo que había anticipado. Michael lo sabía, añadió mientras me soltaba. Entendió lo que yo apenas empiezo a aprender, que el legado Reed no se trata de llevar un uniforme específico o portar una insignia particular. Se trata del compromiso con el servicio, cualquiera que sea su forma. Mientras conducía lejos de mi hogar de infancia, el duelo y la pérdida aún dominaban mi paisaje emocional. Michael se había ido, el hermano que había sido mi aliado y defensor desde la infancia. Ese vacío nunca se llenaría. Pero junto al duelo creció algo inesperado, un sentido de integración. Los aspectos compartimentados de mi identidad finalmente estaban convergiendo en una persona completa. La agente Reed, la hermana, ya no eran entidades separadas, sino facetas de la misma vida. Al regresar a mi equipo el lunes siguiente, encontré un nuevo propósito en la continuación de nuestra investigación. El caso que había costado tangencialmente la vida de Michael era ahora personal de una manera que nunca antes había permitido que mi trabajo se convirtiera. Bienvenida de nuevo, me saludó el agente Reed Murray al entrar en nuestra sala de briefing segura. ¿Estás lista para esto? Asentí mientras observaba los archivos del caso y los informes de inteligencia esparcidos sobre la mesa. Más que lista, señor. Tu equipo de trabajo hizo un buen trabajo, dijo. Sentó las bases para lo que estamos haciendo ahora. Lo sé, respondí. Y tengo la intención de terminar lo que él comenzó. La investigación continuaría durante meses, llevando eventualmente a la acusación de figuras clave del cartel operando a lo largo de la costa este. El nombre de Michael aparecería en los informes oficiales junto al mío. Diferentes agencias, diferentes roles, pero parte de la misma lucha. En mi escritorio en Wántico ahora se encuentra una fotografía de Michael en su uniforme junto a mis credenciales del FBI.
Ya no es un secreto que ocultar, sino un legado compartido de servicio que tomó diferentes formas pero provino de la misma fuente. Papá llama semanalmente ahora preguntando qué puede saber sobre mis casos, aceptando las limitaciones de clasificación y aprendiendo lentamente sobre la hija que nunca conoció verdaderamente. La reconciliación sigue siendo un trabajo en progreso. Los hábitos de toda una vida no cambian fácilmente. Pero el último regalo de Michael creó una base para una nueva relación construida sobre el respeto mutuo en lugar de medir contra un único estándar de servicio. Al final, lo que mi padre finalmente entendió, lo que Michael había sabido todo el tiempo, era que el coraje y el sacrificio toman muchas formas. Algunos son visibles y celebrados con medallas y ceremonias. Otros permanecen en las sombras, invisibles pero igualmente vitales. Ambos son necesarios, ambos son valiosos, ambos son reales. ¿Alguna vez te has sentido subestimado por familiares que no entendían tus verdaderas capacidades o contribuciones? Me encantaría escuchar tus historias de reconocimiento tardío o negado en los comentarios a continuación. Si esta historia te tocó, por favor dale like. Tu hermano mencionó una vez que ayudaste con el caso de tráfico Wilson, me dijo en voz baja el detective Sanderson. No podía explicar cómo o por qué lo sabía. Ahora tiene sentido. Estas revelaciones crearon una extraña disonancia. El duelo por Michael se entrelazaba con un reconocimiento tardío de mi propia identidad profesional. Esta última sensación parecía casi inapropiada bajo las circunstancias, pero era innegablemente transformadora. Años de ser menospreciada estaban siendo reescritos en tiempo real. Papá observaba estas interacciones con una expresión indescifrable. El hombre que había pasado décadas evaluando y categorizando con confianza las contribuciones de todos ahora parecía perdido. Su marco para entender a su propia familia había cambiado fundamentalmente. A medida que el servicio en el cementerio concluía y los asistentes comenzaban a dispersarse, varios de los colegas más cercanos de Michael se reunieron alrededor de nuestra familia para compartir recuerdos más personales. Sus historias revelaron un lado de mi hermano que había vislumbrado pero nunca conocido completamente. Su liderazgo en casos difíciles, su mentoría a oficiales más jóvenes, su integridad inquebrantable. Siempre hablaba de ti, me dijo el oficial Chin. Siempre decía que su hermana era la verdaderamente de la familia Reed. Pero nunca pudimos entender por qué una despachadora necesitaría tantos títulos avanzados. Ella sonrió con tristeza. Él lo sabía, ¿no? Él lo descubrió, confirmé. Me hizo prometer que no le dijera a nadie que lo sabía. Clásico Michael, añadió Rodríguez. Podía guardar un secreto mejor que nadie. A medida que la reunión se fue desvaneciendo, el capitán Winters se acercó a nuestra familia una vez más. Hemos organizado una recepción más informal en el restaurante favorito de Michael. Nada oficial, solo sus colegas más cercanos recordándolo como él hubiera querido. Mamá miró a papá, quien asintió. Estaremos allí, confirmó, hablando por todos nosotros como siempre lo había hecho. Mientras caminábamos de regreso al coche familiar, papá se puso a mi lado, manteniendo un silencio inusual. Finalmente, al llegar al vehículo, habló. No sé qué decirte, admitió, con las palabras claramente difíciles para él. 8 años, Terra. 8 años creyendo una cosa sobre mi propia hija y ahora conoces la verdad. Terminé por él, o parte de ella al menos, y el resto sigue clasificado, dije suavemente. Parte de ello siempre lo estará, asintió lentamente, procesando esta limitación. Todas esas veces que hablé sobre el verdadero trabajo policial, sobre las primeras líneas. Su voz se desvaneció, la disculpa implícita colgando entre nosotros sin ser dicha. Todos estamos en las primeras líneas ahora, papá, respondí. Solo diferentes frentes en la misma lucha. Por primera vez ese día, quizás por primera vez en años, mi padre realmente me miró. No como su hija que había elegido un papel de apoyo, ni como el miembro de la familia que se había desviado de la tradición Reed,
sino como una profesional cuyo servicio él comenzaba a entender. ¿Tu hermano lo sabía? ¿No? Preguntó repentinamente. ¿Sobre el FBI? Sí. Detrás de los mismos árboles que habían sombreado nuestros juegos de infancia, papá sostenía un vaso del whisky que reservaba para ocasiones especiales. Su nivel era notablemente más bajo que cuando había comenzado. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó finalmente. La pregunta que claramente lo había estado pesando desde la revelación. ¿Era todo realmente clasificado o era? Se detuvo, incapaz de completar el pensamiento. Era ambas cosas, respondí honestamente. El trabajo en sí está clasificado, sí, pero también sabía cómo reaccionarías, o eso pensaba. ¿Cómo crees que habría reaccionado? Su voz transmitía genuina curiosidad en lugar de su habitual defensividad. Con escepticismo, respondí, con preguntas sobre si era trabajo real del FBI o solo un trabajo de escritorio con un título elegante, comparándolo con el servicio más visible de Michael. Papá hizo una mueca, reconocimiento brillando en su rostro. Exactamente eso habría hecho, ¿no? Has estado haciendo eso toda mi vida, papá. El verdadero trabajo policial sucede en las calles. ¿Recuerdas eso? Lo decías cada vez que expresaba interés por la parte investigativa de la aplicación de la ley. Miró su vaso. No me di cuenta de cuántas veces dije eso o cómo sonaba para ti. Era tu vara de medir, expliqué. El estándar contra el que se juzgaba todo servicio, y por ese criterio, cualquier cosa que me interesara siempre quedaba corta. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de décadas de malentendidos asentándose entre nosotros. Finalmente, papá dijo, cuando Murray te llamó una de nuestras agentes más valiosas, simplemente estaba siendo diplomático. La pregunta me sorprendió con su vulnerabilidad. No, contesté con sinceridad. Dirijo un equipo analítico especializado que se enfoca en las operaciones de carteles a lo largo de la costa este. Mi unidad ha estado rastreando las redes de Sinaloa durante el último año, la misma gente que Michael estaba investigando. Asentí. Diferente nivel, diferente ángulo, pero sí, la inteligencia que mi equipo recopiló probablemente informó la operación de Michael. La expresión de papá cambió mientras procesaba esta conexión. Así que tú y Michael estaban trabajando en el mismo caso sin siquiera saberlo. Así es como funciona a veces, respondí. La compartimentalización mantiene las operaciones seguras, pero también significa que la mano izquierda no siempre sabe lo que hace la derecha. Podrías haberlo avisado. La pregunta vino de repente, el dolor evidente en su voz. Si le hubieras dicho lo que sabías sobre estas personas, podría haber hecho una diferencia. La pregunta golpeó con fuerza física, expresando la duda que había atormentado mis pensamientos desde que supe de la muerte de Michael. Recuerda mantenerte firme, murmuró papá a ambos, aunque sus ojos se detuvieron más tiempo en mí. Hoy se trata de honrar adecuadamente el sacrificio de Michael. El servicio comenzó con la presentación de colores por parte de la Guardia de Honor Policial, seguida del himno nacional. A lo largo de las ceremonias iniciales, continué mi discreta vigilancia sobre los asistentes. La mayoría eran claramente agentes del orden o amigos de la familia, su dolor era genuino y visible. Pero 3 hombres en la parte trasera, vestidos con trajes oscuros apropiados pero sentados ligeramente apartados de los demás, activaron mis instintos profesionales. Su atención parecía centrarse menos en el servicio y más en catalogar a los oficiales presentes. Las eulogías comenzaron con el jefe de policía de Michael, quien habló sobre dedicación y el sacrificio supremo. A continuación, fue el turno del compañero de Michael, el detective Rodríguez, cuyo relato compuesto de su última conversación solo se interrumpió una vez al describir cómo Michael le había mostrado fotos de mi reciente visita. Estaba tan orgulloso de su hermana, dijo Rodríguez, mirando hacia nuestro banco familiar y siempre hablando sobre lo inteligente que era ella. Sentía a papá tensarse junto a mamá ante esta mención inesperada, esta desviación de la narrativa de Michael como perteneciente únicamente a la hermandad policial. Luego llegó el turno de papá en el podio. Enderezándose a su máxima altura, el jefe policial retirado se dirige. Deja atrás a su madre,
Caroline, quien apoyó su peligrosa carrera con el silencio y el valor que solo una esposa de policía puede entender. Papá continuó hablando de su hermana Terra, quien trabaja como despachadora de policía en el sistema federal. Eso fue todo. Mi existencia y contribución a la herencia familiar resumida en una descripción parcial de trabajo. Ni siquiera era precisa, pero era lo suficientemente cercana en la mente de papá como para no justificar más detalles. Mientras papá regresaba a su asiento, luché por mantener mi expresión compuesta. El dolor familiar se mezclaba con mi duelo, creando una mezcla tóxica que amenazaba con desbordarse. Mamá extendió la mano hacia mí, quizás sintiendo mi lucha, pero papá inmediatamente requería su atención pidiendo un pañuelo. El servicio continuó con más tributos de compañeros oficiales. Desde mi posición, podía ver a los 3 hombres que había notado anteriormente cambiando de posición, moviéndose a diferentes puntos de vista alrededor de la periferia de la iglesia. Su comportamiento confirmaba mis sospechas. Estaban catalogando rostros, particularmente los de los detectives encubiertos que podrían estar involucrados en investigaciones en curso. Durante un himno, envié discretamente un mensaje de texto al equipo del agente Murray describiendo las posiciones y movimientos de los sospechosos. Segundos después recibí confirmación. Asociados conocidos identificados, equipo en posición. A medida que el servicio formal se trasladaba a la presentación de la insignia de Michael a nuestra madre, las puertas de la iglesia se abrieron silenciosamente. 3 hombres y 2 mujeres entraron. Sus trajes oscuros y sutiles auriculares los identificaban inmediatamente para mi ojo entrenado, aunque para los civiles parecerían simplemente asistentes tardíos. El equipo del FBI había llegado. El agente Murray lideraba el grupo, sus ojos escaneando la habitación hasta que me encontraron. Un ligero asentimiento transmitió todo lo que necesitaba saber. Habían identificado a los observadores del cartel y estaban monitoreando la situación. Papá ahora recibía la bandera plegada que había cubierto el ataúd de Michael, su rostro finalmente traicionando emoción mientras abrazaba el paquete triangular contra su pecho. En este momento de vulnerabilidad, sentí que mi ira se suavizaba. Cualquiera que fueran nuestras diferencias, su duelo era tan real como el mío. El último orador fue el alcalde, quien anunció la entrega póstuma de la medalla al valor al oficial Michael Reed mientras invitaba a nuestra familia a levantarse para ser reconocidos. Papá me hizo señas para que me quedara sentada. Solo la familia inmediata para esta parte, susurró. Sentí como si me hubieran abofeteado. Soy familia inmediata, respondí lo suficientemente alto como para que varios oficiales cercanos se volvieran a mirar. La expresión de papá se endureció. No hagas una escena, Terra. No hoy. Algo en mí finalmente se rompió. El peso acumulativo de años siendo menospreciada, combinado con el duelo y la tensión profesional, me empujó más allá de mi umbral normal de cumplimiento. Me levanté de todos modos, tomando mi lugar junto a mi madre mientras el alcalde presentaba la medalla. Desde este nuevo punto de vista, tenía una visión más clara de los observadores del cartel. Uno estaba ahora fotografiando abiertamente la ceremonia con una pequeña cámara, ostensiblemente como cualquier asistente podría hacerlo, pero con su lente enfocada más en los oficiales reunidos que en los procedimientos. En ese momento, el agente Murray hizo contacto visual directo conmigo desde el otro lado de la iglesia. Un gesto sutil indicó que necesitaba hablar conmigo. El equipo estaba listo para moverse. A medida que la parte formal del servicio memorial concluía y los asistentes comenzaban a moverse hacia el área de recepción, sentí la familiar tensión de operar en 2 mundos simultáneamente. La hermana en duelo necesitaba quedarse con la familia aceptando condolencias y honrando la memoria de Michael. La agente del FBI necesitaba responder a la señal de Murray y abordar la amenaza de seguridad que la mayoría de las personas en la sala ignoraban por completo. La voz de papá interrumpió mi conflicto interno. Recibiremos condolencias como familia, instruyó posicionándose él y mamá al frente de la fila de recepción. Terra, quizás podrías ayudar con el libro de visitas. Hazte útil en algún lugar en la parte trasera. El despido fue tan ensayado, tan casual en su menosprecio que bajo circunstancias normales habría cumplido automáticamente. Pero estas no eran circunstancias normales. Regresaré enseguida, dije en cambio. Necesito hablar con alguien primero. Él. A continuación,
Se presenta el texto dividido en párrafos, siguiendo las instrucciones y el estilo narrativo solicitado. A pesar de la separación por secretos y diferentes agencias, habíamos permanecido como un equipo hasta el final. Papá se acercó con hesitación. Su habitual certeza había sido reemplazada por una torpeza que nunca había presenciado en él antes. El servicio se está trasladando al cementerio, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. Deberíamos ir juntos como familia. La simple inclusión, tan automática para la mayoría de las familias, pero tan significativa para la nuestra, se sintió como una rama de olivo extendida a través de un abismo de malentendidos. Me gustaría eso, respondí. El servicio en el cementerio se llevó a cabo con todos los honores policiales. El saludo de 21 disparos, la interpretación de taps, la plegada ceremonial y la presentación de la bandera. A lo largo de estos solemnes rituales, permanecí hiperconsciente del sutil cambio en mi posición, tanto dentro de la familia como en la comunidad de aplicación de la ley más amplia presente. Oficiales que antes solo me veían como la hermana de Michael ahora se acercaban con respeto profesional. Varios mencionaron en voz baja casos en los que habían trabajado que tenían conexiones federales, sugiriendo puntos de intersección profesional que nunca había podido reconocer antes.